Bien, señoras, ¿qué tal? Tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a ver ya un tema que, bueno, prácticamente puede ser conocido para la mayoría de nosotros porque tal vez lo hemos escuchado, ¿no? En el trayecto de nuestra vida o a lo largo del tiempo. Bien, son medidas nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. Ahora, según la resolución ministerial 376/2008, se exige a las empresas capacitar a los colaboradores sobre el VIH y SIDA en el lugar de trabajo. ¿Será lo mismo el VIH que el SIDA? Bien, vamos a responder estas preguntas a continuación. ¿Qué es el VIH? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Ahora, ¿qué es el SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección por el VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Ahora, según lo que hemos visto, ¿VIH y SIDA significan lo mismo? Pues no. VIH es el nombre del virus y SIDA es la enfermedad causada por este virus. Comúnmente se conoce a las enfermedades o a la enfermedad como VIH y SIDA, aunque también es correcto decir personas viviendo con VIH y SIDA, epidemia de VIH, prevalencia del VIH, prevención del VIH, pruebas del VIH, enfermedades relacionadas con el VIH, diagnóstico de SIDA, niños huérfanos por el SIDA, u otras connotaciones que se le pueda dar, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra el VIH? Se encuentra en los fluidos corporales como sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Ahora, ¿cómo se transmite el VIH? Solo se han demostrado y documentado tres formas de transmisión. La primera es la transmisión parenteral. Se produce en los casos de transfusión de sangre o de productos derivados de sangre contaminada con el VIH. También entre los usuarios de drogas cuando utilizan equipos inyectables contaminados. El riesgo teórico de transmisión es la exposición o contacto con sangre contaminada en caso de accidentes o utilización de instrumentos personales contaminados, como en el caso de hojas de afeitar, cepillo dental, entre otros. Transmisión vertical. Este término se utiliza para indicar la transmisión de un patógeno con el VIH de la madre al feto durante el embarazo o parto y al dar de lactar al bebé. Ahora, la transmisión sexual. El 97% de casos de SIDA notificados en el Perú, la transmisión del virus fue a través de relaciones sexuales. Esta transmisión se produce por el contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. Ahora, hay que recordar que la transmisión de este virus es por contacto directo y no casual. Bien, el VIH no se transmite por medio de un apretón de manos, por medio de las comidas, besos, reuniones de amigos, intercambio de cubiertos, ¿no? Tampoco por intercambio de dinero, por uso de servicios higiénicos, por visitas a centros médicos, por contactos cotidianos, por acudir a la escuela, en lugar de trabajo, por uso de transportes públicos o taxis, tal vez por dar abrazos o por conversar. Estos no son factores causantes de un posible contagio de VIH. ¿Cómo puedo saber si soy VIH positivo? Bien, no existe ninguna manifestación clínica que sea característica exclusiva de la infección por el VIH o el SIDA, por lo que un diagnóstico definitivo solo puede establecerse por técnicas de laboratorio, los que habitualmente detectan los anticuerpos específicos que el organismo produce como respuesta a la presencia del virus, siendo esta las más frecuentes. Pruebas de ELISA. Existen diferentes métodos para realizar las pruebas de detección de anticuerpos específicos frente al VIH. Entre ellos, las técnicas de ELISA son las más utilizadas y requieren de la extracción de una pequeña cantidad de sangre del sujeto estudiado. Prueba de confirmación. Son aquellas que tienen como objetivo verificar que los resultados obtenidos con la prueba de ELISA son correctos. Esta prueba se llama Western blot. Un inconveniente de esta prueba es su elevado precio, que le hace inviable en algunos países pobres. Pruebas rápidas. También detectan anticuerpos contra VIH, pero a diferencia de las pruebas de ELISA, que son las más utilizadas, son más fáciles de usar, no requieren de laboratorio y el resultado está disponible en minutos. El carácter confidencial y voluntario de la prueba de diagnóstico del VIH
está regulado por la Ley 26626, Ley contra SIDA, su reglamento y su ley modificatoria, Ley 28243. Ahora, ¿a qué se denominan infecciones oportunistas? Son producidas por diversos microorganismos, algunos de los cuales no causan enfermedades cuando la persona tiene el sistema inmunitario saludable. Los más comunes en personas diagnosticadas con SIDA son tuberculosis, neumonía por Pheneucus o Pneumocystis carinii, la criptoporidiosis, la histoplasmosis, infecciones parasitarias, víricas, micóticas y algunos tipos de cáncer. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo es el periodo que transcurre desde la posible exposición al VIH hasta el momento en que las pruebas de laboratorio comúnmente usadas puedan detectar la presencia de anticuerpos producidos por el organismo frente al virus. La mayoría de las personas desarrollan estos anticuerpos detectables aproximadamente en un periodo de 3 meses después de la posible exposición al VIH. En casos pocos comunes puede tomar hasta 6 meses. Ahora, ¿es obligatorio realizarse pruebas para el diagnóstico del VIH? Según las leyes vigentes, las pruebas son voluntarias, siendo considerados casos de excepción a la voluntad, según la ley número 28243. Bien, los donantes de sangre y órganos, el de la madre gestante, a fin de proteger la vida y la salud de los niños por nacer. Los demás casos establecidos por leyes específicas. Es importante señalar que la ley contra SIDA establece que las pruebas solo podrán realizarse previa consejería y autorización escrita de la persona y que los resultados son de carácter confidencial. Ahora, ¿qué es el TARGA? El tratamiento antirretroviral de gran actividad TARGA es la combinación de 3 tipos de medicamentos antirretrovirales que controla la cantidad de virus en la sangre y mejora el sistema de defensa del organismo. El tratamiento es gratuito en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y toda persona portadora del VIH puede recibir el TARGA si los exámenes muestran que ya está en riesgo de adquirir enfermedades oportunistas. Es importante recordar que el ingreso de la TARGA es voluntario y dependiendo de la evaluación del estado físico de la persona, el personal de salud decidirá si ingresa o no al TARGA. ¿Una persona VIH positiva puede trabajar? Sí, las personas viviendo con VIH no presentan signos ni síntomas durante muchos años, por lo tanto, pueden desempeñar todas sus actividades laborales en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. ¿Puedo sentirme seguro o segura trabajando con personas viviendo con VIH? Sí, recuerda que el VIH no puede transmitirse por contacto casual, por lo tanto, no existe ningún riesgo de infección al trabajo con personas que viven con el VIH. ¿Puedo exigirme la prueba del VIH para acceder a un trabajo o permanecer en él? No. La ley número 26626 establece que las pruebas de descarte del VIH no son requisitos para mantener o iniciar una relación laboral, son voluntarias y deben realizarse previa consejería y autorización escrita de la persona. Los resultados son de carácter confidencial. ¿Los trabajadores portadores del VIH están protegidos contra actos discriminatorios? Pues sí. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otras normas internacionales como los convenios con la OIT ratificados por el Perú, también la Constitución Política del Perú, la Ley 26 que es la ley contra ISA, su ampliatoria y modificatoria 28243 y el reglamento de la Resolución Ministerial 376/2008, medidas nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo y demás leyes y normas vigentes relacionadas protegen al trabajador que vive con el VIH. Si un trabajador es víctima de un acto discriminatorio por ser VIH positivo, ¿qué acción debe realizar? Deberá denunciar este hecho ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, quienes realizarán las acciones correspondientes para verificar la comisión de los hechos denunciados en el lugar de trabajo.
La denuncia deberá realizarse vía correo electrónico mediante la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o personalmente acudiendo a la Dirección de Inspección de Trabajo en las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, según el reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, en su artículo número 8, la denuncia deberá contener los siguientes datos: nombre del denunciante, número de su documento de identidad y su domicilio, descripción de los hechos denunciados como constitutivos de infracción, la fecha y lugar en que se produjeron, los datos de identificación que se conozca del sujeto supuestamente responsable, otros datos que se consideren relevantes para la investigación. El reglamento y la Ley General de Inspección de Trabajo considera como infracción muy grave los actos discriminatorios hacia las personas viviendo con VIH-Sida en el ámbito laboral, sancionando a la empresa infractora con el pago de una multa que va desde los 11 a 20 UITs, dependiendo el número de trabajadores afectados. Si un trabajador o trabajadora es despedido o despedida por ser VIH positivo, ¿qué se debe hacer? Bien, la ley 26626 y la resolución ministerial 376/2008 establecen que si el despido es únicamente por ser portador del VIH, se considera despido nulo. Frente al despido nulo, él o la trabajadora o trabajadora puede exigir su reposición al centro laboral o el pago de una indemnización, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente. El plazo para presentar la demanda es de 30 días naturales desde que se produjo el despido. Uno de los supuestos mencionados debe ser involucrado y acreditado por el trabajador. La carga de la prueba recae sobre el trabajador, quien deberá acreditar la existencia del despido y su nulidad, ya que ni el despido ni el motivo alegado se presume, sino que quien los alega debe probarlos. Queda concluido el proceso de reposición si es que el trabajador despedido opta por una acción indemnizatoria. De lo contrario, continúa el proceso. ¿Cuál es el juez? Cuando el juez ordena la reposición a su centro de labores, el reincorporado regresa en las mismas condiciones en las que se encontraba, no sufriendo ningún desmedro económico al respecto, pagándole también por el tiempo que se encontraba despedido y mientras duró el proceso. ¿Por qué es importante luchar contra la discriminación en el centro laboral? Porque el rechazo y la discriminación tanto dentro como fuera del lugar de trabajo son graves barreras a la prevención, tratamiento y asistencia eficaz. Si una persona que es VIH positiva o crecerlo le asusta ser discriminado, probablemente ocultará la verdad. De esta manera, sería imposible brindarle tratamiento y es muy probable que transmita la infección a otras personas, favoreciendo de esta manera la propagación de la epidemia. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la OIT sobre el VIH y SIDA en el lugar de trabajo? En el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH, SIDA y el mundo del trabajo del 2001, se presentan orientaciones prácticas valiosas para las decisiones, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y otros interlocutores sociales en la formulación y ejecución de una política apropiada en el lugar de trabajo y de programas de prevención y asistencia, todo ello plasmado en 10 principios fundamentales: reconocimiento del problema del VIH y SIDA en el ámbito laboral, acabar con la discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, un ambiente de trabajo sano, el diálogo social, prueba de detección con fines de exclusión del trabajo y de las actividades laborales, confidencialidad, continuación de la relación de trabajo, prevención, asistencia y apoyo. Ahora, en el año 2010, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo adoptaron el pasado 17 de junio una nueva norma internacional del trabajo sobre el VIH y SIDA, que constituye el primer instrumento internacional de derechos humanos dedicado específicamente a este tema en el mundo del trabajo. Bien, señores, finalizando ya el tema, nosotros hemos podido ver cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA.
¿no? Hemos podido notar que son dos factores muy distintos. También hemos podido ver cuáles son los mecanismos que se debe, por los que se debe optar para nosotros poder contrarrestar justamente casos de discriminación por la obtención justamente del virus, ¿no? VIH. Y bien, por otra parte también hemos podido notar o hemos podido ver cuáles son las leyes que protegen a la persona portadora de este virus, ¿sí? Bien, señores, em, espero yo que esta breve charla haya sido de gran ayuda, ¿no? Para todos. Y bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes un buen día